a vosotras, hermanas, por este medio les hago llegar la escuelita que corresponde al 31 de mayo y pues como saben, pues vamos a iniciarla pues con una oración. Las invito a que hagamos con toda reverencia y con toda humildad esta oración. Dios Todopoderoso, que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque como siempre tu amor se ha manifestado en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sin ser merecedores, pues tú nos llenas de ricas bendiciones. Te agradecemos, Señor, y en esta noche te pedimos que derrames de tu Santo Espíritu para que podamos estudiar un poco más de tu palabra, para que escuchemos tu voz y que aquellas palabras que, que quieras que nosotros sepamos, Señor, pues nuestro oído esté atento. Te pido que derrames de tu Santo Espíritu, que llenes nuestro corazón de disposición, de humildad, para que podamos atender a tu llamado. Te pido también, Señor, que seas con cada una de mis hermanas, que si hay alguna necesidad en su corazón, pues tú la suplas para que no sea un impedimento para que escuchen tu voz, para que podamos llevar a la práctica tu palabra. Te pido, Señor, que si hay alguna necesidad de que esté relacionada con la enfermedad o con problemas económicos o problemas emocionales. Señor, yo te pido que suplas cualquier necesidad y que siempre nos des la fortaleza y la paciencia para poder seguir adelante en tu camino. Te pido también, Señor, por los hogares de cada una de mis hermanas, que tú los bendigas, que siempre les derrames de tu Santo Espíritu y que siempre nos ayudes a tomar mejores decisiones. Te pedimos que en esta noche abras nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, para que podamos siempre escuchar tu palabra, que no veamos a la persona, Señor, sino que veamos toda la palabra que está vertida en este libro y que siempre tú quieres el bien para cada una de nosotras. Te pido que seas con nosotras, Señor, en esta noche y que toda nuestra atención, toda nuestra disposición esté en este estudio, Señor. Te pido todo esto juntamente con el perdón de nuestras faltas, no por méritos que tengamos, Señor, sino por los méritos de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a estudiar la lección número 8 que lleva como título La verdad prevalecerá. El objetivo es fortalecer nuestra confianza en Dios para actuar con verdad, sin intimidarnos ante las circunstancias de la vida, siguiendo el ejemplo de Esther. Bueno, pues el objetivo es bastante claro, es siempre manejarnos con confianza en nuestro Dios, siempre manejarnos con verdad, porque es parte de lo que nos enseña este libro sagrado y independientemente de las circunstancias de la vida. Es decir, de algún modo ante las circunstancias que vivimos en el día a día, pues va a haber algunas ocasiones que lo que nosotros creemos se va a poner a prueba. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros eh, de algún modo estamos convencidos, pues en cada decisión que tomemos, pues realmente se va a ver reflejado ese conocimiento, esa sabiduría que Dios nos da. Dice, vamos a tener una lectura bíblica en Esther capítulo 5 del 1 al 8. Y pues vamos a comenzar con esta escuela y dice así la palabra de nuestro Dios. Esther capítulo 5 versículo 1 al 8. Dice, y aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y púsose en el patio de adentro de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su solio regio, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y fue que como vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces se llegó Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si al rey place, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he hecho. Y respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso,
Y dijo al rey a Esther en el banquete del vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es, si he hallado gracia en los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y hacer mi demanda, que venga el rey con Amán al banquete que les dispondré, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Amén. Y vamos a leer Esther capítulo 7 del 1 al 6. Aquí vemos que Esther pues obtuvo la gracia del rey y pues de algún modo prepara este banquete que está pues dirigido hacia el rey Asuero y hacia Amán. Y pues el rey sabe que tiene una petición, Esther. Entonces, vamos a ver cómo termina esta historia. Dice Esther capítulo 7 y vamos a leer del 1 al 6. Dice, bueno, pues, y vino pues el rey con Amán a beber con la reina Esther. Y también el segundo día dijo el rey a Esther en el convite del vino, ¿cuál es tu petición, reina Esther, y se te concederá? ¿Cuál es, pues, tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, podráse por obra. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque vendidos estamos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Y si para siervos y siervas fuéramos vendidos, calláreme bien, que el enemigo no compensará el daño del rey. Y respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está aquel a quien ha henchido su corazón para obrar así? Y Esther dijo, el enemigo y el adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Y levantóse luego el rey del banquete del vino en su furor y se fue al huerto del palacio y quedóse Amán para procurar de la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Amén. Bueno, pues aquí vemos que en el segundo día del convite, pues Esther le dice su petición al rey y le dice que porque su pueblo pues va a ser exterminado, va a ser destruido y que si ha hallado gracia, pues le conceda poder salvar a su pueblo. El rey Asuero vemos que no sabía pues lo que iba a acontecer con el pueblo judío. Es decir, por eso dice, pues, ¿quién es el que ha procurado el mal del pueblo, de tu pueblo, ¿no? Y pues ya le dice Esther que es Amán. Algo que me llama la atención dentro de la lectura es que Esther halló gracia delante del rey. Dice allá en el libro de Proverbios, capítulo 3, y es un versículo que ustedes conocen, y que normalmente lo leemos los días sábados antes de la lectura de las 10 palabras, y dice así, voy a leer desde el 1. Dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Es decir, la ley de nuestro Dios, si nosotros la observamos, la llevamos a la práctica, vamos a obtener primeramente gracia delante de los ojos de Dios y posteriormente delante de los hombres. Esther, como una mujer judía que siempre se manejó con verdad, siempre se manejó de acuerdo a sus leyes, nunca hizo algo inapropiado, halló la gracia del rey. Y fíjense la, la gracia que halló, que le decía, si quieres la mitad del reino, te lo concedo. Es decir, vean lo que obtuvo Esther por comportarse de una manera recta, de una manera íntegra delante del rey y siempre acatando los preceptos, las leyes de nuestro Dios. Aquí vamos a ver dentro del cuaderno algunos de los conceptos de integridad, de identidad, de manejarse y conducirse con verdad, que es lo que nosotros aprendemos a través de las Sagradas Escrituras.
Y vamos con el versículo para memorizar. Dice, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 10:32. Amén. Nosotros no podemos avergonzarnos de lo que creemos, de lo que profesamos. Hay personas que les avergüenza el ser cristianos, el practicar la palabra de nuestro Dios. A nosotros no nos debe de dar pena porque para nosotros es parte de esa identidad, es parte de lo que nosotros creemos, de lo que somos. Entonces, no tendría por qué avergonzarnos. Dice el tema bíblico, vamos a comenzar con la lectura y dice, la reina Esther halló gracia delante del rey de Asuero, un favor que claramente vino de Dios. Esther 5:2. Presentarse ante el rey no era una tarea sencilla, ya que incluso ella como reina corría el riesgo de desagradar al rey y enfrentar un destino similar al de Basti. Consciente de la gravedad de la situación, Esther y su pueblo se encomendaron a Dios mediante el ayuno para que el plan fuera exitoso. Esther no solo fue sabia en sus palabras, sino también en sus acciones, planeando 2 banquetes antes de revelar las intenciones de Amán. Su paciencia y estratégica preparación muestran que actuar con verdad requiere sabiduría y dependencia de Dios. En nuestras vidas esta gracia divina también se manifiesta cuando confiamos en Dios para darnos las palabras correctas y la fortaleza necesaria para enfrentar situaciones difíciles de la vida diaria. Aquí, primeramente ya explicamos, halló gracia delante de Dios y posteriormente delante del rey Asuero, independientemente de lo que enfrentaba, la decisión que tomó el buscar al rey sin ser llamada, sabía que podía morir. Sin embargo, antes de presentarse delante del rey, dice que ella ayuna con sus doncellas, manda a Mardoqueo a que pues todos ayunen durante 3 días para que ella pueda hallar esa gracia delante del rey. Entonces, nosotros, las estrategias que tenemos para tomar buenas decisiones, pues es el ayuno. Antes de nosotros tomar una decisión, consultemos primero a nuestro Dios, que Dios a través de su Espíritu Santo y a través de su Hijo Jesús nos mostrará cuál es la decisión correcta. Y esto nos va a permitir siempre actuar con verdad, con honestidad, siempre conduciéndonos de la manera correcta. Dice allá en Primera de Juan 3:18 que es algo que la palabra de Dios nos muestra y que día con día que nosotros la estudiamos, la escudriñamos, pues nos enseña a comportarnos de esta manera. Dice Juan 3:18, dice de la siguiente manera, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y verdad. Amén. Es decir, cuando nosotros decimos que amamos a nuestro Dios, necesitamos realizar esas obras. Necesitamos apegarnos a las leyes de nuestro Dios. Es la forma de demostrarle que lo amamos. Entonces implica siempre acciones, que era lo que Esther tenía. Esther siempre se comportó como judía, apegándose a las leyes de nuestro Dios, al igual que Mardoqueo. Nunca hicieron cosas contrarias, que de algún modo el rey o la gente que los rodeaba los juzgara y les dijera, bueno, pues tú que eres judío y haces esto, haces aquello. Posiblemente sí había algunas personas que no hacían las leyes de nuestro Dios. Sin embargo, ellos eran personas que amaban a Dios y que lo demostraban a través de sus acciones. Entonces, en este primer párrafo, todo lo que nosotros tenemos que hacer es, primeramente, antes de tomar una decisión, pues recurrir al ayuno, a la oración y siempre conducirnos con verdad, siempre amando a nuestro Dios y Dios nos va a dar luz sobre las decisiones que tomemos. Dice el siguiente párrafo, dice, en el primer banquete, Esther invitó al rey y Amán, pero sabiamente pospuso la revelación del complot para un segundo banquete. Esto lo leímos en Esther 5:4 al 8. En este segundo banquete, Esther con verdad y firmeza reveló que ella misma era judía y que Amán
había planeado la destrucción de su pueblo, según lo leímos en Esther 7, 3 al 6. La honestidad y el valor de Esther nos enseñan a que ser verdaderas y fieles a nuestra identidad es fundamental para enfrentar cualquier situación. En el ámbito familiar, esto puede reflejarse en enseñar a nuestros hijos a ser honestos, mientras que en lo social o laboral significa actuar con integridad, incluso cuando las situaciones pueden ser complicadas. Bueno, pues aquí nos menciona que Esther al fin reveló que era judía y que su pueblo de algún modo corría peligro, aún sabiendo que pues el rey podía tomarlo no de manera correcta, porque cuando ella ingresa, pues Mardoqueo le dice pues que no revele su linaje, y ella lo hace y se comporta de esta manera. Sin embargo, lo importante aquí no es revelarlo, sino cómo lo actuamos, cómo nosotros lo reflejamos al mundo. Es decir, ella sin decirlo, se notaron, marcaron la diferencia. Dice, hablando un poquito de la identidad, ¿qué es la identidad? Digo, nosotros como mexicanos, pues tenemos una identidad que va pues en cuanto a costumbres, en cuanto a leyes, a cuanto a la forma en que vivimos. Esa es parte de la identidad. En el caso de Esther y de Mardoqueo, dice ya en Esther capítulo 3 versículo 8 que habla de esa identidad que todos tenemos o debemos de tener cuando nos allegamos a nuestro Dios, porque para eso nos llamó, para ser un pueblo único, dice Esther capítulo 3 8 y que de algún modo marcaba la diferencia. Dice así, dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos, en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no observan las leyes del rey, y al rey no viene provecho de dejarlos. Amén. Es decir, este pueblo era diferente, marcaba la diferencia entre las provincias de los medos y persas, pues había gente de todo tipo. Sin embargo, los judíos se identificaban. ¿Por qué? Porque su forma de conducirse era totalmente diferente. Era apegarse a las leyes de nuestro Dios. Dice ya en Deuteronomio capítulo 7, esto es lo que nos hace diferentes de los demás, o que debiera de hacernos diferentes a los demás, porque muchas de las veces pues nos camuflajeamos, se diría vulgarmente, o queremos comportarnos como el mundo. Dice allá en Deuteronomio capítulo 7, 6. Dice, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Amén. Es decir, desde el momento que nos allegamos a nuestro Dios, nos ha escogido para ser un pueblo especial, un pueblo con leyes totalmente diferentes, que nos distingamos entre el mundo. Dice allá en Juan capítulo 17, versículo 16, palabras que Jesús expresaba, que estamos en el mundo, sí, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces no podemos comportarnos como ellos. Nosotros tenemos leyes diferentes, tenemos costumbres diferentes y tenemos que hacer uso de esas costumbres. Dice Juan 17, 16, dice así, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Jesucristo no era de este mundo. Él tuvo un comportamiento totalmente diferente, a- primeramente amando a Dios, demostrándolo, cumpliendo las leyes de nuestro Dios. Entonces, de algún modo somos diferentes. Esa es parte de nuestra identidad y lo que nos hace ser completamente diferentes a los demás. En cuanto a leyes, en cuanto a costumbres, hay que entender también esta parte de que nosotros cuando nos allegamos a nuestro Dios, decidimos bautizarnos, dice allá en Efesios capítulo 2 que ya no somos extranjeros, ya somos domésticos, ya pertenecemos a la República de Israel. En algunas otras versiones dice que obtuvimos la ciudadanía. Entonces, si nosotros vemos este término de ciudadanía, pues es totalmente apegarnos
a las leyes de nuestro Dios, a conducirnos como Él nos está enseñando, porque ya no está en nosotros pues la otra ciudadanía, o sea, la mexicana. Es decir, sí somos mexicanos porque nacimos en este país, algunos otros habrán nacido en cualquier otro país del mundo, pero al momento que nosotros conocemos a Dios, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, de algún modo obtuvimos esa ciudadanía. Entonces nos vamos a adaptar a estas leyes de nuestro Dios. Si nosotros, pues, de algún modo tomamos esa decisión. Entonces, por lo tanto, aquí en este primer párrafo es de que Esther siempre se comportó a la altura, siempre reflejando a través de las acciones esa identidad que ella tenía, que era judía y que respetaba las leyes de nuestro Dios. Era totalmente diferente a las demás provincias. Por eso Amán, pues le dice al rey Asuero, hay un pueblo que es diferente, o sea, es totalmente diferente y que está esparcido entre las provincias. Entonces, de algún modo, los hacía ver diferente, ¿no? Y Amán lo veía de esa manera, o sea, son diferentes en costumbres, en leyes, son totalmente diferentes. Entonces, aquí nos dice que en cualquier ámbito nosotros tenemos que reflejar lo que somos, lo que creemos, lo que hemos aprendido y tenemos que comportarnos de acuerdo a las leyes de nuestro Dios. Dice manejarnos con integridad. A veces la palabra integridad decimos es muy frecuente. Por ejemplo, el rey David habla mucho de esta parte de integridad. Y la integridad tiene mucho que ver con la parte de la perfección. Decía Jesucristo allá en Mateo capítulo 5 versículo 48, un texto que muchas veces lo hemos leído y que lo citamos para que nosotros tenemos que llegar a eso, ¿no? Tenemos que llegar a esa perfección. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces nosotros tenemos que comportarnos en cualquier circunstancia, siempre con verdad, con perfección, siempre apegándonos a las leyes de nuestro Dios. Y dice ya en Lamentaciones, a veces tenemos que ser pacientes, que a veces, pues como seres humanos nos gana la impaciencia. Entonces, a veces queremos las soluciones rápidas, a veces difícilmente acudimos a nuestro Dios para pedirle consejo, para pedirle luz, para tomar decisiones. Y dice allá en Levítico, digo, perdón, Lamentaciones capítulo 3, Lamentaciones 3 25 y 26 dice así, bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma, al alma que le gustare. Bueno es esperar callando en la salud de Jehová. Amén. Es decir, si tenemos confianza en Dios, vamos a esperar, vamos a tener paciencia. Y dice ya en Santiago capítulo 1 que todas las decisiones, porque en realidad nuestra vida está, pues siempre va a estar basada en decisiones. Dice aquí Santiago 1:5, digo 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Amén. Es decir, cada vez que nosotros tomamos una decisión, se prueba nuestra fe y podemos obtener paciencia, porque muchas de las veces queremos que las soluciones vengan rápido. Sin embargo, los tiempos de Dios son perfectos y todo llega en el tiempo correcto, en el momento adecuado. Pero nosotros tenemos siempre que acudir primeramente a nuestro Dios, siempre actuar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, a este manual de vida que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que seamos perfectos, para que lleguemos a ser unas personas íntegras delante de su presencia. Dice el siguiente párrafo, dice, al escuchar las palabras de Esther, el rey Asuero se llenó de indignación y condenó a Amán ser colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Esto lo leímos en Esther 7 del 9 al 10.
Este desenlace muestra que Dios no solo protege a quienes confían en Él, sino que también hace prevalecer la verdad y la justicia, según Salmos 37:28. Esto nos anima a coordinar en que aunque enfrentemos injusticias o críticas, Dios siempre cuidará de nosotros e indicará nuestras acciones cuando actuamos conforme a su voluntad. Esther no ocultó su identidad como judía, a pesar del riesgo que esto implicaba. Su ejemplo nos desafía a no ocultar nuestra identidad como hijas de Dios. En ocasiones podríamos sentir la tentación de ocultar nuestra fe para evitar críticas o persecuciones, pero debemos recordar las palabras de Jesús. A cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 10:32. En el contexto actual, esto significa ser coherentes con nuestra fe en nuestras palabras y acciones, ya sea en la familia, en el trabajo, en las redes sociales. Aquí lo que podemos rescatar es de que nosotros siempre tenemos que conducirnos con verdad, siempre con integridad, apegándonos a esta regla, a la regla que nuestro Dios nos manda. Esto en ningún momento podemos nosotros eh, ocultar lo que somos, porque muchas de las veces queremos ser como el mundo y ocultamos que somos creyentes, que somos cristianos y que seguimos a Dios, que amamos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a críticas, a persecuciones. Sin embargo, sabemos que esto se va a dar. Jesucristo decía que va a llegar un momento que vamos a ser perseguidos y quienes realmente seamos diferentes, pues lo vamos a padecer. Sin embargo, Dios nos va a proteger. Dios va a poner los medios para que salgamos nosotros adelante. Y también otra parte que muestra es de que si nosotros decimos que creemos, tenemos que tener las acciones pertinentes. Dice ya en Mateo 23:3, también pasaje que ustedes conocen, de lo que decía Jesús de este grupo que pues era muy celoso de las leyes de nuestro Dios. Sin embargo, tenían algo que Jesús les reprendía, les exhortaba. Dice de la siguiente manera, Levítico 23:3, dice, hablando de este grupo de los escribas y de los fariseos, dice el versículo 3, dice, así que todo lo que os dijeren que guardáis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Es decir, ellos tenían toda la palabra de nuestro Dios, pero no hacían lo que dice la palabra de nuestro Dios. Por eso Jesucristo les decía, pues todo lo que les digan, háganlo, porque viene en estas sagradas escrituras, pero no hagan conforme a lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Es decir, no hay esa congruencia. Es decir, a veces decimos que somos hijos de Dios, pero nuestras acciones demuestran todo lo contrario. Nos queda, a veces he dicho, a veces nos queda el título muy grande. Y nosotros, para que ocupemos o ostentemos un título como hija de Dios, realmente tenemos que esforzarnos mucho. Tenemos que apegarnos más a la voluntad de nuestro Dios. Y eso requiere mucha disciplina, mucho trabajo. Entonces, tenemos que no ser como esos fariseos que mostraban esa incongruencia, que decían que amaban a Dios y sus acciones demostraban todo lo contrario. Entonces, nosotros tenemos que ser congruentes y es parte de hablar con la verdad. Cuando nosotros hablamos con la verdad, somos gente congruente, gente que lo que ama, lo que piensa, lo hace. No va en contra de lo que cree. Dice el siguiente versículo, el siguiente párrafo, Dios nos prepara para cada situación a través de su palabra. El ejemplo de su Hijo Jesús, la guía del Espíritu Santo, según Juan 14:26. Esther no actuó por impulso. Ella ayunó y oró antes de tomar una decisión, confiando en la dirección de Dios. Esther 4:16. Como hijas de Dios, debemos fortalecer nuestra preparación espiritual diariamente.
para que cuando enfrentemos dificultades podamos actuar con sabiduría o esto podría reflejarse en resolver conflictos familiares con paciencia, con amor o en tomar decisiones éticas en el trabajo o negocio, confiando en que Dios siempre estará con nosotras. Aquí vuelvo a rescatar la idea. Nosotros para poder tomar una decisión, primero consultemos a nuestro Dios. Sé que en ocasiones a veces pareciera que los problemas nos ahogan y se nos olvida pedirle a Dios. Pero antes de tomar una decisión, siempre doblemos nuestras rodillas, ayunemos y pidámosle a Dios que nos dé luz, que nos dé la forma acertada de poder decidir. Y esto es fundamental en nuestra vida. Nuestra vida es de decisiones y siempre vamos a poner a prueba nuestra fe, lo que hemos aprendido, qué tanta sabiduría hemos obtenido para aplicarla en nuestra vida diaria. La escuelita va orientada a tener nuestro sentido de pertenencia, tener bien clara nuestra identidad y que siempre nos conduzcamos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. No de manera, porque a veces podemos decir muchas palabras, pero a veces las acciones son las que nos derriban. ¿Por qué? Porque a veces las personas ven en nosotros imperfecciones y no quieren escuchar la voz de Dios, no quieren estudiar la palabra de Dios, porque dicen, bueno, pues si ella es así, que va todos los sábados, que estudia, pues no, o sea, hay una incongruencia. Entonces, nosotros tenemos que manejarnos siempre de acuerdo a las reglas de nuestro Dios. Desde el momento que lo aceptamos, decidimos amarlo, nos bautizamos, tomamos esa ciudadanía. Esas leyes, esas costumbres, las tenemos que hacer parte de nosotros, que salgan de manera natural, que no tengamos que estar de algún modo pensando, ¿y si lo hago? ¿Y si no? Que salga de manera natural. El ayuno y la oración son herramientas que nos van a ayudar para poder tomar mejores decisiones. Hay algo importante dentro de esta escuelita que tiene mucho que ver con esa perfección, con esa integridad, con la parte de la incongruencia. Porque a veces decía ya el segundo libro de Reyes, capítulo 18, algo que Elías le reclamaba mucho al pueblo y que algunos de nosotros podemos estar en esa situación. Podemos estar en esa situación complicada y que a veces nos comportamos de diferente manera a la que nos está diciendo las leyes de nuestro Dios. Dice, segundo libro de Reyes, capítulo 18, no, perdón, 17, 17, me parece que es el primer libro. Déjenme ver el pasaje que les quiero mostrar y que es parte de, dice, ese es el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 21. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si es Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Muchas de las veces estamos entre el mundo y la iglesia. Déjame decirte que Dios te dice, ¿hasta cuándo vas a estar en esos dos pensamientos? O te vas para el mundo o estás con Dios. Porque esto era muy común en el pueblo de Israel. Y esto fue muy señalado por Dios a través de los profetas, a través del mismo Jesús, que decía, pues ya no obedecen las leyes de Dios porque tienen las tradiciones de los ancianos. Le dan más peso a palabras que a lo que dice nuestro Dios. Y algo que
que pasó dentro de este cautiverio que estamos viendo entre Babilonia, los medos y persas, hay algo allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 18. Ahora sí, vamos a leer este versículo de lo que pasaba. Dice que algo que tenía los pueblos que llegaron a invadir o a subyugar al pueblo de Israel es de que se los llevaban, por ejemplo, en el caso de Babilonia se los llevaban y traían gente de otros pueblos a habitar la tierra. Esto fue lo que pasó. Dice, segundo libro de los Reyes, capítulo 18, y dice el versículo, perdón, es 17, 24. Voy a leer para ahorrarlo, les digo, recomendación, lean los capítulos y van a obtener pues el contexto de lo que estaba sucediendo. Digo, al final del día aquí menciona pues de que pues se los llevan cautivos y traen gente de otras naciones, con otras costumbres totalmente diferentes. Dice el versículo 24, dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, y de Aba, y de Amat, y de Sarpain, y pasólos en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. El 25 dice, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo a ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Es decir, hacen esta nueva población y pues de algún modo ellos no conocían nada de Dios. Y dice pues que llegan y hay leones pues que los devoran. Cuando estos hombres van y le dicen al rey lo que está sucediendo, le dice, bueno, pues llamen de los sacerdotes que trajimos y que les enseñen las costumbres, las leyes de Dios. Pero el pueblo llegó a esta situación que yo creo que nos va a dar de algún modo el entendimiento para comprender otra parte de la escritura. Dice así, el 33 dice, bueno, vamos al 32 dice, bueno, más bien desde el 31 dice, los sebeos hicieron a Nibna y a Tartak y los de Sepaim quemaban a sus hijos al fuego, a Adramech y a Analmelech, dioses de Serpapaim. Temían a Jehová e hicieron del pueblo bajo sacerdotes de los altos, quienes sacrificaban para ellos en los templos de los altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Seguían la costumbre de las gentes de donde habían sido trasladados. Amén. Elías, por una parte, dice, ¿entre cuánto tiempo vas a pasar así? Entre servir a Dios y servir a los Baales. O sirves a uno o sirves al otro. Aquí dice que cuando llegan esos leones, se los comen, los hombres van y hablan con el rey y le dice, bueno, pues traigan de los sacerdotes que trajimos cautivos, llévenlos y que les prediquen las costumbres, pues, de esa nación. Entonces, enséñales a temer al Dios de aquella región. Y dice que pues sí, o sea, les enseñó, pero el pueblo ya no solamente servía a Dios, sino que dice que por un lado servían a Dios y por otro temían a sus dioses. Entonces tenían esa dualidad, es decir, no eran completamente de Dios, pero tampoco eran completamente de sus dioses. Entonces, por lo tanto, bueno, aquí dice, ¿hasta cuándo vas a dudar? ¿Hasta cuándo vas a estar así con Dios? O estás con Dios, o estás en tus cosas, o estás en el mundo. Y vamos a entender lo que dice Apocalipsis capítulo 3, texto que también ustedes conocen y que en ocasiones pues no le damos la importancia de vida. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 15. Dice de la siguiente manera, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Es decir,
Aquí entendemos lo que decía Elías. Había entre el mismo pueblo que temían a Dios, que tenían a sus ídolos, tenían sus cosas. Entonces, nosotros no podemos ser así. ¿Por qué? Porque desde el momento que nos llamó Dios es para un pueblo santo, para un pueblo totalmente diferente. Y que tenemos que mezclar, pues, el amor que le tengamos a Dios, esa fe para conducirnos con verdad, para conducirnos de acuerdo a la regla, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Hay algo interesante que estuve meditando al leer esta escuela. Cuando nos habla de integridad, es lograr esa perfección y la vamos a lograr a través de la ejecución de los mandamientos de Dios. Yo lo he expresado de esta manera. Si nosotros amamos a Dios, nos va a ser fácil obedecer a Dios, sin cuestionamientos, sin poner mi persona, sino con esa humildad, con esa disposición, porque amamos a Dios. Y les citaba yo, o les he citado, el caso de Jacob, ¿no? Cuando Jacob trabaja por Rachel, le entregan a Lea primero, dice que trabaja otros 7 años más por Rachel, ¿no? Y dice que le eran como días, porque la amaba. Es decir, sí trabajó 7 años, seguramente era un trabajo bastante pesado, pero a él le parecían días porque le amaba. Entonces, nos hace ver que el amor, pues a nosotros a lo mejor puede decir el guardar la ley de la alimentación, a lo mejor para algunos va a ser pesada. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado a, no, a dejar de comer ciertos alimentos. Pero si yo amo a Dios, me va a ser fácil, porque lo amo. Y lo estoy haciendo por ese amor, al igual que, por ejemplo, guardar el día del reposo, porque amamos a Dios, nos va a parecer algo ligero, algo sencillo, porque amamos a Dios. Entonces, es el amor nos va a llevar a hacer cosas, a cumplir con Dios, mezclando nuestro corazón y lo hacemos. No es nada más obedecer por obedecer. Y hay un caso en segundo libro de Reyes, capítulo 7, que revisando nosotros con las hermanas en el círculo, digo, esperemos pronto volver a retomar las lecturas, porque realmente se aprendió mucho a nivel personal, digo, lo hablo como una servidora, aprendí mucho y me di cuenta de muchas cosas que pues a veces leemos por partes, no leemos el contexto y a veces podemos malinterpretar la escritura. Sin embargo, leer capítulos nos hace entender lo que Jesús decía, lo que los discípulos nos enseñaban, lo que el apóstol Pablo enseña, es parte de esa historia. Es decir, es el contexto y nos afirma lo que decía Jesús, ¿no? Entonces, hay un caso en segundo libro de Reyes, capítulo 9 versículo 6. Y aquí vamos a hablar de un rey que fue puesto por Dios en Israel. Dice el versículo 6 al 10. Dice así, dice, y él se levantó y entróse en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza, y díjole, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, y herirás la casa de Acab, tu señor, pues para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab, y talaré de Acab todo meante a la pared, así al guardado como al desamparado en Israel, y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahía, y a Jezabel comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Amén. Este rey es Jehú. Entendemos que cuando el pueblo de Israel se divide,
se divide en Judá e Israel. Israel se va con 10 tribus y Judá con 2 tribus. Esto por amor a David. Todos los reyes de Judá eran descendientes del rey David. Sin embargo, los de Israel no había pues descendencia. Vaya, o sea, no había, eh, se presentaron algunos casos donde pues sí, yo soy rey y mi hijo pues sigue reinando, ¿no? Pero no dura, no era una línea, digamos, de la, o sea, por ejemplo, Jeroboam que haya tenido a sus hijos y que hayan reinado, pues realmente no se ve. O sea, es decir, eran reyes que eran tomados. Este Jehú tenía la encomienda pues de terminar la casa de Acab, de Jezabel, y pues si guardaba los mandamientos de Dios, pues su generación iba a ser permanente o sea, en el reinado, ¿no? O sea, siempre iba a ser rey. Vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 10 del 29 al 31, nos habla, si nosotros leemos todo el contexto, Jehú hace lo que Dios le ordena, pero hay algo que llama la atención aquí. Segundo libro de Reyes, capítulo 10 versículo 29, dice así, dice, con todo eso Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel a saber, de en pos de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar en Israel. Amén. Es decir, este hombre sí obedeció a Dios porque exterminó a la casa de Acab, pero dice, no cuidó de poner la ley en práctica, las leyes de nuestro Dios. Y aparte dice con todo su corazón. Es decir, a veces obedecemos a Dios no porque lo amamos. Tal vez hay otras circunstancias ahí ajenas. Obedecemos a Dios tal vez por interés, tal vez por otras cosas. No mezclamos nuestro corazón. Dios quiere nuestro corazón. Quiere que seamos íntegros delante de Él, que lo amemos de manera íntegra, de manera perfecta, con un corazón sincero. O sea, sí, a veces obedecemos, pero no mezclamos el amor, no mezclamos la fe. Por lo tanto, no cuenta. Digo, ¿aquí obtuvo algún beneficio? Sí, claro. Sus hijos reinaron hasta la cuarta generación. Pero nosotros tal vez podemos decir que tenemos bendición, pero bendiciones a medias, porque mi corazón no es completo, no es sincero, no mezclamos el amor para poder obedecer a nuestro Dios. Entonces, durante en esta lección vemos eso, que Dios quiere tu corazón, Dios quiere que nosotros nos manejemos con integridad, que seamos perfectos, pero así como Dios ha manifestado ese amor hacia la humanidad, entregando a su Hijo de una manera sincera, de una manera como un padre que es para todas y cada una de nosotras, así también nosotros tenemos que corresponder ese amor. Y nos va a ser más fácil obedecer a Dios cuando mezclamos el amor. Y lo vimos, pues, por ejemplo, en el caso de Jacob, que era un amor, digamos, eh, carnal, físico, pero este es el amor que es de nuestro Dios. Es un amor profundo, un amor diferente, que te va a hacer poder cumplirle a Dios con todo tu corazón y que aparte pues vas a obtener bendiciones, pero aparte esa promesa que nos ha dado, que es la vida eterna. Entonces, por lo tanto, entendemos y por eso Jesús lo recalcaba. Dice, cuando ames a Dios con todo tu corazón,
con toda tu mente, con todo tu ser, es porque va a ser más fácil obedecer a Dios que a veces obedecerlo por obedecer. Porque a veces, digo, lo experimentamos cuando tenemos hijos, cuando nosotros, pues no les decimos que las reglas son porque los amamos, porque queremos el bien para ellos. Entonces aquel hijo pues obedece porque dice, pues tengo que obedecer porque tengo que obedecer. No entiende el amor del padre hacia él o de los padres. Pero cuando nosotros les explicamos, ese niño va a entender que es por amor y que todo lo que papá y mamá hace, pues es por amor. ¿Para qué? Para que tome mejores decisiones, para que no pierda esa paz, esa tranquilidad. Y la mayoría de veces es tomar decisiones. Nuestra vida es decisiones. Y si no las sabemos tomar de manera adecuada, pues vamos a perder la tranquilidad, vamos a perder la paz. Entonces, Esther siempre se condujo con amor, siempre amaba a las leyes de Dios, amaba ser judía. Y digo, nunca lo expresó, para ella lo más importante fue las acciones. Y, y es lo que Jesús decía. No importa a lo mejor que decimos, porque dice que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, yo hice esto, yo hice aquello. Y dice, no te conozco, porque a veces las palabras pues no dicen nada. Sin embargo, las acciones sí. Si nosotros marcamos la diferencia, si somos diferentes, créanme que se van a convertir porque van a ver los cambios en nosotros. No, no, no sigamos siendo lo mismo, no sigamos claudicando en los pensamientos entre el mundo y Dios, porque a veces es eso. A veces nuestras costumbres están, digamos, mezcladas, o a veces queremos mezclar costumbres del mundo con las de la iglesia, queremos disfrazarlas. Y no es así, porque Dios ya nos dio una cultura totalmente diferente. No necesitamos agregar nada, porque Dios todo nos lo ha dado. Dios todo nos lo ha dado. Es decir, las leyes de nuestro Dios vienen con los procedimientos, el cómo hacerlo. No hay nada que nosotros podamos agregar. Nosotros nada más lo que nos resta es amar a Dios y cumplir con Dios. Y no tratar de mezclar las cosas, porque en ocasiones es lo que hacemos. A veces estamos tan habituados al mundo que a veces queremos hacer cosas que en el mundo hacen para hacerlos en la iglesia. Y no, aquí es diferente, es totalmente diferente. Que, que sean, o sea, que marquemos la diferencia. Que así como Amán dijo, hay un pueblo dividido, que sus leyes son diferentes, así nos vean los demás, que somos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque nos conducimos con verdad, nos conducimos con integridad, es decir, respetando las leyes de nuestro Dios, buscando esa perfección, que tenemos la humildad para reconocer cuando nos hemos equivocado y que queremos hacer las cosas bien. Eso es lo que nos invita a esta lección, a que reflexionemos nuestra forma de actuar y si estamos claudicando entre dos pensamientos, nos definamos, porque al final, pues que las palabras de nuestro Dios son claras. Si somos tibios, nos van a vomitar. Es decir, no vamos a estar ni con el mundo ni con Dios, porque estamos divagando entre dos pensamientos, no nos definimos. Y aún se presentan personas que están bautizadas o que estamos bautizadas y seguimos claudicando entre dos pensamientos. Entonces, la reflexión de la escuela es eso. O sea, la verdad siempre debe de prevalecer. Tu identidad como hija de Dios debe de prevalecer ante cualquier circunstancia, sea laboral, sea familiar, sea en la iglesia, siempre se debe de conducir uno con verdad y no avergonzándonos. Dice allá en la carta de Juan, de la primera carta de Juan, capítulo 5, que los mandamientos de Dios no son penosos.
no son gravosos. Cuando amamos a Dios, las cosas son más fáciles. ¿Por qué? Porque tenemos la humildad, tenemos la disposición para servirle. Entonces, pues esperemos que en esta escuelita pues les sirva a todas de reflexión y podamos definirnos y podamos acercarnos más a nuestro Dios, podamos estar en comunión. La actividad en la iglesia es, dice, ver las circunstancias que a veces nos hacen que se nos olvide que somos hijos de Dios. Dice la pregunta, ¿por qué a veces nos resulta complicado recordar que somos parte de la iglesia de Dios? Y digo, hay muchas circunstancias cuando estamos entre dos pensamientos, nos resulta bastante difícil porque somos de la iglesia de Dios. Cuando nosotros somos, cuando nuestra familia está completamente convertida, pues las cosas son un poquito más fáciles, pero cuando nuestra familia está dividida, que somos de la iglesia y la otra parte, es cuando vienen los conflictos. ¿Por qué? Porque tal vez van a hacer una comida que van a celebrar el cumpleaños de una persona o de mi mamá o de mi papá y estamos entre esos dos pensamientos y me resulta tan complicado porque sí amo a mi mamá, sí la respeto, sí la quiero, pero también está Dios. Entonces, estamos claudicando entre dos pensamientos. Entonces, hay circunstancias que a veces tenemos que definirnos. O sea, es decir, sí amamos a nuestra mamá o a nuestro papá o a nuestros hermanos, pero nuestro amor hacia Dios es mayor. Y el amor a nuestros padres, pues se refleja de otras maneras, ¿no? De otras maneras, porque el mandamiento es claro, honrar a nuestros padres, ser proveedores, si ellos ya son grandes, el ayudarlos, el cuidarlos. Con eso demostramos el amor de Dios, no tal vez asistiendo a una celebración. Y digo, ellos lo van a entender. Con el tiempo, con la oración, con el ayuno, lo van a entender. Que a lo mejor somos diferentes, a lo mejor no vamos a una fecha especial, pero estamos siempre al pendiente de ellos. Siempre estamos al pendiente. Entonces, son situaciones que a veces se complica el ser parte de la iglesia. Y las actividades en casa es nuestra identidad, qué es lo que nos hace ser verdaderos y auténticos y cómo influye lo que nosotros creemos en las decisiones y cómo fortalecer tu identidad espiritual para reflejarla en la espiritual. Y yo creo que las decisiones sí siempre van de acuerdo a lo que nosotros tenemos como leyes. Es decir, porque en nuestra vida laboral, en nuestra vida de día a día, se nos pueden presentar circunstancias en las cuales tenemos que hablar con verdad, en las cuales tenemos que recurrir a las leyes de nuestro Dios para saber cómo me comporto, qué tengo que hacer. Y si a lo mejor tengo duda, pues acudir a nuestro Dios y que Dios envíe su Santo Espíritu y que a través de Jesús nos enseñe cuál es el camino correcto. Entonces, son algunas palabras que nos dejan, digo, algunas preguntas que nos dejan reflexionar de nuestra identidad, lo que nos hace ser diferentes y cómo influyen las decisiones para que tomemos decisiones asertivas, adecuadas, correctas y que demuestren que somos hijos de Dios. Bueno, mis hermanas, pues esperando que esta escuelita pues sea de utilidad para ustedes, pues nos vamos a despedir con una oración y las invito a que con toda humildad y con toda reverencia pues la hagamos. Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por tu gran misericordia, Padre nuestro. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido estudiar un poco más de tu palabra, porque nos has permitido ver que somos diferentes, que tú nos has llamado para ser un pueblo especial y que, Señor, que a través de tus leyes, a través de todo lo que nos enseñas en las Sagradas Escrituras, pues nos haces diferentes, nos haces que seamos un pueblo especial. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, que si nos encontramos en esa situación
de estar en dos pensamientos, Señor. Te pido que fortalezcas nuestro corazón para que podamos siempre elegir el amarte, el respetarte y el obedecerte. Señor, te pido que seas con cada una de mis hermanas, Señor, y que siempre abras sus ojos, sus sentidos, Señor, y que derrames de tu Santo Espíritu para que siempre podamos entender el Evangelio de tu Hijo Jesús y podamos ser congruentes. Que no, que nosotros no haya esa incongruencia, que siempre nos comportemos de acuerdo a tu palabras. También te pido, Señor, que si hay alguna necesidad dentro de tu pueblo, que haya enfermedad, tanto física como espiritual, que haya problemas económicos o la pérdida de un ser querido, yo te pido que suplas cualquier necesidad, que no sea un impedimento para acercarnos a ti, sino que siempre mantengamos esa comunión contigo y esa paz y tranquilidad, que podamos siempre conducirnos de acuerdo a tu voluntad y que, Señor, ese amor que tú has depositado en nuestro corazón, pues siga creciendo y podamos transmitirlo a nuestros hijos, a las personas que nos rodean. Te pido, Señor, que siempre nos ayudes a ser ejemplo para los demás, que no vean en nosotros lo imperfecto, sino que siempre vean la bondad y la misericordia que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos siempre a conducirnos con verdad, con integridad, Señor. Ayúdanos a ser perfectos delante de ti, que nuestro corazón siempre se manifieste recto delante de ti, Señor, que no haya en nosotros soberbia, sino que por el contrario, siempre lo llenes de humildad y de disposición para seguir aprendiendo, para seguir moldeándonos, Señor, porque sabemos que nos encontramos en el mundo y a veces queremos pues ser como el mundo, pero tú nos has dado leyes diferentes, nos has dado una identidad, una ciudadanía, y la cual, Señor, pues fue obtenida gracias a tu Hijo Jesús. Te pido, Señor, que nos enseñes, que siempre nos dirijas con integridad, con verdad, Señor. Permítenos siempre estar en comunión contigo y no obedecerte nada más por obedecerte, sino siempre mezclando nuestro corazón. Que ese amor que tú en su momento nos diste, pues siempre fortalezca nuestro corazón. Danos la paciencia, Señor, y si estamos enfrentando decisiones complicadas que pongan en prueba nuestra fe, fortalécela, Señor, aumentanos la fe, permítenos siempre acercarnos más a ti y no permites que haya desconfianza, que seamos impacientes, porque sabemos que tus tiempos son perfectos y pues ayúdanos siempre a salir victoriosos de la prueba y a ser pacientes, a tener esa fe inquebrantable y esa firmeza como la tuvo Esther, que nuestras obras pues puedan señalar a los demás que somos tus hijos y que siempre nos apegamos a, a tus leyes, Señor. Todo esto te lo pido juntamente con el perdón de nuestras faltas, Señor. Y también te pido, Señor, por ese ayuno que se va a ofrecer la siguiente semana. Yo te pido que fortalezcas los corazones de mis hermanas, Señor, que siempre las bendigas, que siempre les des esa disposición para estar en comunión contigo y que si hay alguna necesidad en su corazón, tú las escuches, Señor, y que conforme tu gran misericordia y amor las respondas. Señor, te pido también por esta gran solemnidad que se avecina, Señor, tanto el día del reposo como esa, como esa fiesta de Pentecostés. Te pido que siempre derrames de tu Santo Espíritu, que siempre nos llenes de amor hacia ti, que nos permitas estar en comunión contigo, que nos permitas presentarnos delante de ti y ofrecer nuestros becerros de labios, siempre reconociendo que has tenido amor para con nosotros, nos has permitido ser parte de tu pueblo y que ese Espíritu Santo pues siempre dirija nuestros pasos, nos guíe y nos recuerde las palabras de tu Hijo Jesús. Te pido que siempre estemos dispuestos. Bendice a cada una de mis hermanas, bendice a sus familias, Señor, también a las localidades donde se reúnen. Te pido también por tu ministerio, Señor, que tú derrames de tu Santo Espíritu para que puedan guiarnos. Y a nosotros danos un oído atento para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Que siempre nos ayudes a escuchar tu voz
y no veamos a las personas, sino que veamos lo que ellos nos enseñan, Señor. Permítenos siempre ver lo positivo en los demás y no lo negativo, porque sabemos que todos estamos siendo evangelizados y que pues a veces hay todavía carnalidad en nuestro ser. Permítenos erradicarla, Señor, y seguir trabajando constantemente para ser diferentes. Todo esto te lo pido, Señor, no por méritos que tenga, Señor, porque sabes que no los tengo, sino te lo pido por aquel justo que murió en la cruz y que por él alcanzamos la reconciliación y esa ciudadanía, Señor, ser parte de tu pueblo. A tu Hijo Jesús, al sea la honra y la gloria, juntamente contigo y tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, mis hermanas, pues me despido y les deseo pues un excelente día de reposo y también pues que tengan una excelente solemnidad y pues pásensela bonito, disfrútenla. Es momento de reflexionar, momento de renovar nuestros votos para con Dios y pues recibir ese Espíritu Santo en nuestro ser. Que ese Espíritu Santo siempre las guíe, les permita llevar a sus familias y a llegar a esa promesa que Dios nos ha dado. Que Dios las bendiga, pasa a vosotras.